Hola a todos, soy la doctora Suni Cambarieri y voy a hablarles de intervencionismo mamario. Dentro del intervencionismo mamario tenemos la punción aspirativa con aguja fina bajo guía ecográfica o estereotáxica, la core biopsy por ecografía o por estereotaxia, los sistemas por vacío que es el mamotom, el suros, y también voy a hablar de las marcaciones. Dentro de las punciones percutáneas tenemos por ultrasonido la punción aspirativa con aguja fina. Usamos agujas 21 o 23 gauge. La core usamos agujas 14. Mamotom agujas 8, 11 y suros 12 o 9. Por estereotaxia también se usa la punción con aguja fina que se llama Rotex, es G18. eh, Se usa en muy pocas ocasiones. La core biopsy también agujas de 12, de 14, por mamotom de 11 gauge o de 8 y suros de 12 o de 9. Las punciones percutáneas tienen muy bajo porcentaje de falsos positivos. Ante el resultado de la punción, cuando viene la anatomía patológica, tenemos que pensar en rebiopsiar porque no estamos de acuerdo entre la imagen y la anatomía patológica. eh, Decirle al cirujano aconsejar su exéresis o si vino el resultado benigno, un seguimiento. Las punciones son muy satisfactorias para la paciente porque son rápidas, porque no dejan cicatrices, producen poco dolor, todo en relación a una cirugía a cielo abierto y un bajo costo. Necesitamos de un equipo multidisciplinario que consta de los radiólogos, patólogos, un radioterapeuta, un ginecólogo, un mastólogo, un oncólogo. Una categorización correcta del BI-RAD. Tenemos que evaluar la factibilidad de biopsia y elegir el método por el cual vamos a biopsiar. Las indicaciones el objetivo principal del equipo multidisciplinario es obtener un diagnóstico definitivo, no quirúrgico, de las potenciales anormalidades mamarias de la forma más rápida y con la mejor relación costo-beneficio. Dada su alta especificidad y sensitividad, las biopsias percutáneas son utilizadas como una práctica corriente, disminuyendo el número de biopsias quirúrgicas y biopsias por congelación. Cuando tenemos una lesión a biopsiar, estas pueden ser, como ustedes ya saben, microcalcificaciones, pueden ser nódulos, pueden ser distorsiones o pueden ser asimetrías. Nosotros como radiólogos tenemos que elegir el método más seguro, la core, el mamotom y la guía radiológica, ya sea por ultrasonido o por estereotaxia. Y de acuerdo a las habilidades del operador, elegimos el método menos invasivo, menos costoso y el más cómodo. Los métodos para los procedimientos de biopsia, como ustedes ya saben, la ecografía, la mesa prona por estereotaxia, que es, bueno, esta que es boca abajo. Otro por estereotaxia también puede ser sentado. A la izquierda es la mesa por estereotaxia acostada, a la derecha por ecografía, abajo a la izquierda es la nueva mesa prona que salió ahora al mercado, que es por tomosíntesis, y a la derecha y abajo es punciones por resonancia. La punción aspirativa con aguja fina bajo guía ecográfica
se usan agujas comunes y una Acameco, que es la que nos ayuda a realizar la punción. No se usa anestesia, sino que se enfría la zona con un gel que está frisado, localizamos la imagen y entramos paralelo al transductor. Las indicaciones es evacuación de quistes, estudios de nódulos sólidos de difícil acceso para la aguja gruesa, aspiración de quistes simples, estudio de ganglios axilares y evacuación de hematomas o colecciones posquirúrgicas. Si vamos a realizar una punción con aguja fina de un nódulo sólido, necesitamos la presencia del patólogo en el momento del examen, para que el patólogo nos diga si el material que sacamos es suficiente para realizar el análisis. Acá hay un ejemplo de un nódulo hipoecoico, mama izquierda, cuadrante súpero interno. Hay poca distancia entre la piel y el implante protésico. No podemos entrar con una aguja COR por la escasa distancia que hay. Y el resultado fue un fibroadenoma. Este es otro caso. Paciente con antecedentes de mastectomía izquierda. Se palpa un nódulo en axila derecha. Eso es un ganglio, BIRAT5, sin hilio. La PAF dio una metástasis de probable origen mamario. Otro caso de antecedentes de mastectomía derecha con posterior reconstrucción con implante. Lo que vemos es líquido de colección, mama derecha, hora 9. Esto es que produce dolor e inflamación de mama izquierda. Se punzó y se evacuó el contenido. Acá vemos la punción aspirativa evacuatoria. ¿Cuáles son las ventajas de la punción con aguja fina? El bajo costo, es un procedimiento rápido y accesible, muy bien tolerado por las pacientes, es muy confiable, no deja secuelas visibles, tiene una baja tasa de complicaciones, pero lo que sí necesita es tener un profesional que esté entrenado en el manejo de las lesiones. Las biopsias COR, en el año 1989, Parker fue quien las inventó. Tenemos dos tipos de pistolas, las automáticas y las semiautomáticas. La de abajo y el centro es ProMag, es una pistola automática. Hay dos tipos de pistola con un desplazamiento de 2,5 centímetros y otra con un desplazamiento menor de 1,5. Arriba y a la derecha vemos una pistola semiautomática que tiene un émbolo en color celeste. Esa nosotros le damos la fuerza con la mano de la zona que queremos extraer. Esta es otro tipo de pistola de Histo, también muy usada en nuestro medio. ¿Qué agujas se usan? 14 o 12 gauge, 14 por 10 en general. Ahí son las agujas. Lo del centro es el notch, es donde queda el material de punción. Aguja abierta y aguja cerrada. Se usa tanto para ecografía como para ultrasonido. Para estereotaxia. La preparación para las biopsias percutáneas es suspender el tratamiento anticoagulante. Una semana, si está con aspirina, se suspende una semana antes del procedimiento. Nosotros lo que hacemos es cubrir con antibióticos, en general cefalexina, y también una cobertura antitetánica por profilaxis.
Acá ven un ejemplo de punciones, qué es lo que hay que hacer y qué es lo que no hay que hacer. La parte derecha es lo que se hace y la parte izquierda es lo que no debe hacer. Siempre tenemos que entrar con la aguja paralela al músculo pectoral y no tenemos la parte de la imagen de abajo, no tenemos que bascular la pistola porque si no vamos a tomar muestras de la parte superior del nódulo o de la parte inferior. Y si entramos en forma perpendicular, corremos el riesgo de llegar al músculo pectoral y provocar un neumotórax. Por eso siempre hay que entrar en forma paralela al músculo pectoral. Acá tenemos un ejemplo, usamos una jeringa de tuberculina, hacemos un abón cutáneo con anestesia local, anestesia más profunda con epinefrina, se hace un cortecito en la piel. Yo personalmente uso una guía de punción de 12 o 13 gauge y después voy tomando muestras de la zona. Se toman por protocolo entre 5 y 6 muestras de la lesión. Acá muestro las lesiones a biopsiar en ultrasonido, nódulos, asimetrías, distorsiones y ahora con la resolución que tienen los ecógrafos podemos llegar a punzar microcalcificaciones que son de difícil acceso para la estereotaxia. Todo lo que se vea por ecografía siempre es preferible punzarlo por ecografía porque es mucho más rápido y la paciente no está tanto tiempo sentada o acostada cuando es por estereotaxia. Acá tenemos otro caso de otro ejemplo de punción por COR. Reconocemos el nódulo, antes de la primera imagen es antes del disparo, después del disparo y para corroborar que estamos en el centro de la lesión, giramos 90 grados el transductor y vemos una visión ortogonal. El centro ecogénico que se ve es la punta de la aguja, es corroborar que estuvimos en el centro y no arriba o abajo. Acá tenemos un nódulo en mama derecha, en hora 12, la punción dio una lesión papilar compleja. ¿Qué lesiones no deben ser sometidas a biopsia percutánea? Las lesiones completamente benignas y las lesiones que podemos evaluarlas con un seguimiento a corto plazo de 6 meses. ¿Cuáles son las contraindicaciones para la biopsia percutánea? Primero y fundamental es que la paciente no quiera, o sea que es la negativa, la incapacidad para que colabore con el procedimiento, porque nosotros necesitamos que la paciente, si es en el caso de ecografía, que los brazos estén levantados, que estén en un oblicuo. En el caso de punción por estereotaxia sentada es más difícil que las que son acostadas. Hay coagulopatías que contraindican, que son, bueno, trastornos hematológicos, pacientes que estén con drogas anticoagulantes o enfermedades sistémicas que estén asociadas con trastornos de la coagulación. Y otro que no hacemos es cuando tiene alergia a la anestesia. Otra forma también de punción actuales son los sistemas por vacíos, que hay en el mercado dos tipos: el Mamotom desde el año 1999 y el Suros. 11 y 8 gauge es el grosor de la aguja de Mamotom y el Suros es 12 y 9. Estas son las imágenes, las de arriba es de Mamotom y de abajo de Suros. Tanto para guía ecográfica como para guía estereotáxica. Esta es una pistola de Mamotom, es más vieja. Esta es la actual, donde toma la muestra y en la parte de atrás, en la imagen esa redonda, se depositan las muestras obtenidas.
¿Cuáles son los principios de la estereotaxia? Tenemos una lesión en dos incidencias, o sea, el frente y el perfil. Y esa transforma esa imagen en una imagen en 3 dimensiones. Acá tiene la imagen central con rotación del tubo, más 15, menos 15, se reconstruye la imagen y el equipo después nos dice la distancia en la cual está la lesión. Estas son las agujas de 8 gauge y 11 gauge. Fíjense el tamaño de la muestra, obviamente la de 8 es de mayor tamaño, es mayor tamaño el de la incisión y también mayor es el tamaño de las muestras obtenidas en relación a la de 11. Acá vemos comparativo entre la core y el mammotome. Ven que el tamaño de la muestra es mucho mayor el del mammotome que el de la core. Acá muestro cómo es una aguja de punción por aspiración. El centro es donde toma la muestra y donde queda. Se hace una sola inserción y en esa inserción vamos tomando la muestra. Se aspira el líquido dentro de la cavidad. Es ideal para lesiones menores de 1 centímetro, para implantes, para quistes complejos, para masas intraductales. Cuando tomamos la muestra, la ponemos en un recipiente con formol al 10% y así lo llevamos al patólogo. La forma correcta o la mejor muestra que se toma es cuando las muestras son blancas y se hunden, van al fondo del frasco con formol. Eso quiere decir que tiene tejido. Si son amarillas y flotan, estamos hablando de grasa, que el material que tomamos es insuficiente para el diagnóstico. Es muy importante confeccionar una planilla para el patólogo, con nombre y apellido del paciente, la fecha en que se hizo la biopsia, qué tipo de biopsia, por guía ecográfica, por estéreo, la guía que usamos, la ubicación de la lesión, el tipo, el tamaño, el BI-RAT, que a nosotros nos parece, los antecedentes de la paciente, el médico que hace la punción y el médico que deriva a la paciente. ¿Cuáles son las causas más frecuentes de falsos negativos? Es por errores en la toma de muestra, en la técnica de punción. Muchas veces puede pasar y hay discordancia entre la imagen radiológica o ecográfica y el resultado de la anatomía patológica. Y otro de los falsos negativos es que es la falta de seguimiento en esas biopsias con resultados de benignidad. El papiloma benigno, diagnosticado por COR, raramente se asocia a malignidad, con una incidencia del 3%. O sea que es razonable su seguimiento por ecografía. El papiloma atípico se asocia frecuentemente a carcinoma, en un 67 o un 70%. Por lo tanto, puede ser removido quirúrgicamente si se obtiene este resultado en una biopsia core. La correcta correlación clínica, radiológica e histológica, así como su seguimiento, son fundamentales para detectar la posibilidad de falsos negativos. Hay dificultades técnicas para la realización de punciones. Es para visualizar la lesión o la aguja, para lesiones muy posteriores o que el tejido sea muy denso, muy fibrótico y se haga imposible la introducción de la aguja dentro de la mama. Las limitaciones que tiene la punción bajo guía estereotáxica por core o por vacío son las lesiones muy pequeñas, las mamas muy pequeñas que tienen un espesor
con compresión menos de 3 centímetros, las lesiones muy superficiales o las lesiones muy profundas, y también tenemos que tener en cuenta que hay una subestimación en el caso de las microcalcificaciones, de la hiperplasia ductal atípica, del carcinoma ductal in situ, y a veces hay que hacer rebiopsias en un 9 a un 18%. Este es un caso de una paciente de 78 años, asintomática, viene al control habitual, anual. Se observan microcalcificaciones agrupadas en el cuadrante superexterno de mama derecha, no presentes en estudio previo del 2015. Se le hace una magnificada donde se describen microcalcificaciones finas, pleomórficas, segmentarias, BI-RAD 4C. Se le hace un mamotom, se deja un clip metálico en el sitio de la punción y el resultado fue un carcinoma ductal infiltrante con focos de carcinoma in situ tipo Comedo. Ahí ven la imagen. Este es el resultado del mamotom. Después se saca una radiografía de las muestras obtenidas para asegurarnos que sacamos las calcificaciones. Ese es otro caso de microcalcificaciones. BI-RAD 4. Se le hace la punción. A la derecha ver las muestras, una radiografía de las muestras obtenidas con la presencia de calcificaciones, como de un carcinoma intraductal. Después se hizo una marcación bajo guía estereotáxica. Otro caso de microcalcificaciones. Estas microcalcificaciones son finas pleomórficas. Se le hizo un mamotón. Se corroboró la presencia de calcificaciones y fue un caso de necrosis grasa organizada y calcificada. Microcalcificaciones agrupadas. Se identifica previamente a efectuar la punción. Se hace placa de las muestras, otra placa postpunción, y fue un carcinoma ductal in situ, una mujer de 42 años. Se le hizo una mastectomía y confirmó el carcinoma in situ de alto grado, multifocal, sólido, criboso tipo Comedo, con focos de microinvasión triple negativo. Para identificar las discordancias radiológicas, histológicas, el radiólogo que realiza la biopsia debe estar familiarizado con las características imagenológicas de una gran cantidad de lesiones patológicas de la mama y ser capaz de correlacionarlas con los hallazgos histológicos. Hay una subestimación histológica en biopsias percutáneas con el carcinoma ductal in situ. Este es un cuadro comparativo entre la core biopsy con aguja 14G y el mamotón con aguja 11G, de diferentes autores. Hacemos un promedio de la subestimación del carcinoma ductal in situ con core es del 21% y del mamotón del 11%. O sea que el mamotón sigue siendo el método de elección para las punciones de microcalcificaciones. ¿Qué complicaciones puede tener las punciones mamarias? Dolor en la zona, hematoma, infección y muy rara vez y muy bajo porcentaje, menos del 1%, un neumotórax. También se hace punciones por resonancia de mama. Sabemos que tenemos que tener un resonador de 1.5 Tesla o superior, bobinas abiertas de mama y sistemas. Acá muestro un ejemplo. Como conclusión, las biopsias percutáneas tienen un bajo costo, son bien toleradas por la paciente, son sumamente confiables en el diagnóstico, no deja secuelas visibles,
Hay un aumento del valor predictivo positivo en las biopsias radioquirúrgicas. Disminuyó considerablemente el número de cirugías por la cantidad de lesiones benignas o por las reintervenciones por márgenes positivos. Este es otro cuadro comparativo de los diferentes métodos de biopsia. Biopsia con aguja fina, aguja gruesa, con mamotom y la biopsia quirúrgica a cielo abierto. Llegamos a la conclusión que el mamotom y la biopsia a cielo abierto, las dos son muy exactas. Ambas las muestras son suficientes de tejido, el mamotom deja menos secuela, menos riesgo, es con anestesia local, el tiempo es un poco menor que la cirugía a cielo abierto. Pero todos los métodos de punciones son sumamente exactos. Y por último vamos a hablar de marcaciones prequirúrgicas. En el año 1963, Gerald Dodd en Filadelfia fue probablemente el primer médico en realizar una localización con aguja de una lesión no palpable vista por mamografía previo a una biopsia. 2 años después, su método fue publicado. El objetivo es señalar al cirujano con precisión la localización de la lesión, su extensión imagenológica, la eventual multifocalidad y multicentricidad. ¿Cuál es el rol del imagenólogo? Es elegir el método por el cual se va a marcar. Tenemos guías por mamografía, por estereotaxia, por ultrasonido y resonancia. Siempre, como les dije antes, tratamos de elegir el método más fácil y sencillo. ¿Qué necesitamos? Carbón medicinal al 4% o arpón. Lo que más se usa es carbón medicinal. Casi el arpón está en desuso. Guantes, Pervinox, gasas, jeringas de insulina, las de tuberculina, agujas 21G, 40, 50, 90, eso depende del tamaño de la mama y de la ubicación de la lesión. Usamos un parche transparente Tegaderm, un marcador con punta gruesa y alcohol. Ahí tienen el carbón al 4%. Como ventajas es que no difunde y dura hasta 10 días, es bien tolerado por la paciente. En general no presenta ningún tipo de alergia. Como desventaja, no es radioopaco, quiere decir que lo inyectamos y no lo vemos por mamografía, entonces no se documenta su ubicación. Y en un 4,7% produce un granuloma, que es una imagen nodular, parece sólida, de márgenes no circunscriptos y que impresiona un BI-RAD 4. Esto es el dibujo ilustrativo de la colocación de un arpón. Tenemos la lesión, se introduce una guía, se pasa la lesión, la guía, después se inserta el arpón, pasa la guía y después se la retira, quedando el arpón como gancho en la lesión. Estos son diferentes tipos de arpones que hay en el mercado. Como ventajas es radioopaco, o sea que lo documentamos por mamografía. El cirujano no requiere de una proyección de la lesión. Como desventaja es una introducción perioperatoria. Migra muy fácilmente, sobre todo en mamas lipomatosas. Es más doloroso que el carbón y es muy incómodo para la paciente. ¿Qué hacemos cuando viene una orden y nos piden una marcación? Identificamos la lesión, elegimos la guía o el método por el cual la vamos a hacer y el acceso.
El acceso es el sitio más próximo a la lesión. Acá tenemos por mamografía, hay compresores fenestrados y por coordenadas. Entonces lo podemos hacer en perfil estricto o en cráneo caudal, por arriba o por abajo, depende de la ubicación de la lesión. Si está más externa o más interna, o más abajo o más arriba. Compresor fenestrado, identificamos la lesión, colocamos la aguja, hacemos la otra proyección para ver la profundidad y la ubicación. Después acostamos a la paciente, basculamos la aguja a ver dónde está la punta, inyectamos el carbón y hacemos la proyección en la piel y la marcamos con un marcador indeleble. Lo cubrimos con el Tegaderm, que es un plástico autoadhesivo transparente e impermeable. Acá tienen otra lesión, microcalcificaciones. Se las ubica en un compresor fenestrado, se coloca la aguja en esa incidencia, se corrobora en la otra incidencia, que es la medio lateral, se hace la proyección en la piel. Nosotros mandamos el dibujito de la mama con la proyección, el acceso y la proyección y la distancia a la piel. En este caso fue de microcalcificaciones, fue un carcinoma ductal in situ tipo cribiforme. Esta es otra ejemplo de una marcación de un nódulo, BIRAT 3. Esto es por coordenadas, colocamos la aguja, lo identificamos primero, después colocamos la aguja, corroboramos que esté en el sitio, hacemos la otra incidencia y fue un fibroadenoma. Acá tenemos otro ejemplo de un nódulo mama izquierda en proyección en región superior, en proyección en plano posterior. Un nódulo de márgenes no circunscriptos. Se ve por ecografía. Nódulo hipoecoico sólido con cono atenuación sónica posterior, márgenes no definidos. Se marcó por ecografía y se concilió con radiología. O sea que ponemos la aguja por ecografía y después le hacemos una placa para ver si coinciden ambas imágenes. Y fue un carcinoma tubular. Este es otro caso que se hizo una COR por estereotaxia de microcalcificaciones BIRAT 4. Se comprobó la presencia de microcalcificaciones. Después dio un carcinoma ductal in situ y después vino a realizarse la marcación por guía estereotáxica. Acá otro ejemplo de una marcación bajo control ecográfico con conciliación radiológica. Esa marcación fue realizada con un arpón. Las flechas muestran el arpón dentro del nódulo por ecografía. Ese hilo que queda, en general lo enroscamos en la piel y lo pegamos con un apósito transparente. En este ejemplo tenemos tres grupos de microcalcificaciones y en este caso se marcan los tres grupos de microcalcificaciones. Fue un carcinoma multifocal. ¿Cómo se hace la marcación bajo control ecográfico? Se identifica la imagen, inyectamos el carbón, se hace la proyección en la piel y ven la última imagen con el Tegaderm puesto. Bajo control ecográfico con arpón y lo mismo, se identifica la imagen, se atraviesa la lesión con el arpón, se hace un corte transversal. Si lo veíamos en el longitudinal, hacemos un corte transversal y corroboramos la presencia del arpón en el medio de la lesión. Este fue un carcinoma ductal infiltrante. También existen marcadores de tejido. ¿Por qué
marcamos los tejidos? Porque cuando hacemos una punción, tanto core como por vacío, y se retira toda la evidencia, se debe delimitar la cavidad de esa lesión, porque localizamos la zona para una posterior escisión. Entonces también se identifica la zona para futuras biopsias, para quimioterapia neoadyuvante. Estos son tipos de marcadores. Es un marcador, en el centro tiene titanio que está recubierto por colágeno. Cuando lo ponemos en el tejido, ese colágeno se expande un 300% en 60 segundos. Se puede ver por rayos, por ecografía y por resonancia. Acá hay un ejemplo de cómo se ve por ecografía. En la imagen izquierda vemos lo más radio opaco es el sitio de la punción, y en el centro el clip metálico. A la derecha otra imagen de clip metálico. Estos son diferentes tipos y diferentes formas de clip metálico. Este es la guía para colocarlos. Este es otro ejemplo de una marcación bajo control ecográfico con carbón, un nódulo en mama derecha, cuadrante inferior interno, una paciente con prótesis. Se coloca la aguja por encima de la lesión. Tenemos que tener en cuenta que la aguja puede llegar a estar sobre la lesión o hasta 0,5 centímetros. En general los patólogos no quieren que se marque dentro de la lesión, porque después esa zona es muy difícil después para analizarla. Así que yo personalmente la coloco alrededor de la lesión. Es un nódulo que fue un carcinoma tubular con cicatriz radiada. También se hacen marcaciones por resonancia, pero obviamente si tenemos una lesión por resonancia, tratamos de que esa lesión verla por radiología o por ecografía, y se marca por uno de esos dos métodos. Si no se ve por ninguno de esos dos métodos, entonces se elige por resonancia. También necesitamos un resonador 1.5 a 3 Tesla, una bobina específica para mama y un sistema para biopsia. Un ejemplo de marcación por resonancia, cómo se ve. Ejemplos de cómo se ve en los clips de titanio por resonancia. Y también es importante que sepan que se pide una radiografía de la pieza operatoria para orientar al cirujano si sacaron las microcalcificaciones. Entonces, si uno trabaja en un sanatorio, es muy común que se baje la pieza, le sacamos una placa y le indicamos al cirujano que está las microcalcificaciones en el centro de lo que sacó o en la periferia, y lo orientamos a que saque más o saque menos, y muchas veces se puede marcar la zona de las microcalcificaciones. Bueno, espero que les haya servido esta clase y muchas gracias.